¿cómo te encontraste o empezaste a interactuar con Dios? ¿Cómo empieza ese camino en tu vida? Y, por otro lado, ¿cómo empezaste a interactuar o a vivir lo que se llama iglesia? Fui criada como católica, creo que como la mayoría de los argentinos que nos Ujú. decimos ser católicos. Sí, mi mamá siempre fue muy católica, así que sí tomé la famosa primera comunión, segunda comunión. Bueno, confirmación no llegué, pero sí esas Ajá. dos, esas dos pasé. Y después en mi adolescencia pasé por etapas de ateísmo y de todas esas cosas, pero en sí nunca, creo que nunca tuve, siempre me interesó eh, la espiritualidad, si se quiere, Ajá. o no la idea de la religión. Me acuerdo que yo ahora entiendo que estaba en búsqueda, ¿no? Pero en mi adolescencia me llamaba mucho la atención, por ejemplo, no sé, el tarot, todas esas cosas Ajá. que yo digo, bueno, estaba buscando de cierta Sí. manera ver qué había más allá, ¿no? Es como que yo hoy entiendo que era algún tipo de búsqueda personal. Hasta que, porque todos tenemos un hasta que, a Claro. los 19, 20 años más o menos, yo en mi adolescencia me pongo de novia a Ajá. los 15 años y estuve de novia casi hasta los 20 con este mismo chico, hasta que cortamos la relación. Bueno, todo eso me llevó a tener ataques de pánico. Nunca había tenido un ataque de pánico hasta que me tocó vivirlo, nunca había escuchado eso, no había tanta información al respecto. En sí, en mi adolescencia también tuve, yo creo que lo he contado en algún live, he tenido desórdenes alimenticios, y es como que la otra vuelta estaba leyendo que existe una relación entre anorexia y depresión, y yo creo que se juntaron esas situaciones que me llevaron a no comer mucho menos Ajá. o a tener una dieta más restrictiva por producto de mi tristeza y de todo lo que estaba atravesando, porque esta relación de casi 5 años se termina. Claro. Y eso me trajo más depresión y todo esto de ataques de pánico y demás. Mi hermana en ese momento había empezado a asistir a una iglesia evangélica y Ajá. este, nada, me empieza a hablar de Jesús, obviamente, le habían enseñado que teníamos que estar predicando, ella me empieza a predicar y qué sé yo. Y yo en ese momento era como, no, salí de acá, viste, dejate hinchar, no quiero saber nada con esto. O sea, tenía Claro. ese juicio, ¿no? De que los evangélicos X era una iglesia pentecostal, así que yo no quería saber nada. Mi hermana me insiste volviendo un poquito con ir a la iglesia, yo le digo, bueno, mira, yo voy a ir una vez, digo, Sí. pero no me volvés a hablar nunca más de este tema. Digo, yo voy a ir, ok, ¿vos querés que vaya? Yo voy a ir. Pero nunca más, o sea, no quiero, si no me gusta, no me vuelvas a invitar, no me vuelvas a decir nada, una sola vez. Bueno, está bien, acordamos eso, me acuerdo que llegamos a la iglesia y era culto de liberación, imagínate. Ah, qué, pará. O sea, la mejor manera de arrancar tu contacto con la iglesia es en una iglesia pentecostal en el culto de liberación. O sea, la Sí, mejor experiencia que la, tengo. me- Claro. la mejor, tuve la experiencia completa, ¿viste? La típica, ¿cuántos están por primera vez? Y era una iglesia mediana, pero era un culto para nuevos, así que no había tanta gente. ¿Pasaste al Y era, frente en la ay, primera? no, imagínate que yo, yo ahora creo que superé un poco mi timidez, pero en ese momento, Sí. era, no, mi hermana empieza a señalar, dice, ¿cuánto está por No. primera vez? Y mi hermana así. Entonces yo tipo levanto la mano así, bueno, pónganse de pie, ¿viste? Porque una invitación como de a cuotas. Bueno, paso adelante, me hacen repetir una oración, la típica oración de fe. Yo repetí sin saber lo que estaba haciendo, sinceramente. Claro. Y me voy, y sinceramente no me pasó nada, no sentí nada, no, nada, cero, cero. Pero contenta de que ya había pactado con mi hermana que no me iba a hinchar nunca más. Claro. Cuando estamos saliendo, se acerca el pastor y me dice, mira, yo sé que vos lo que repetiste ahí eh, no lo sentiste, no. No. Me dice, pero,
Me dice, Jesús se te va a presentar de una manera tan tangible y tan real Sí. que esa oración va a salir de tu corazón. Me dice, y yo lo miré como diciendo, tomátela. O sea, yo ya me quería ir de ahí, yo ya estaba como, estos son todos Yo ladrones, ya cumplí. yo Claro. ya cumplí, ya está. Pasaron varios días después de esto, fue varios días después de yo haber ido a la iglesia. Y me acuerdo de esto, ¿no? Que estaba teniendo el peor ataque de pánico de mi vida. Era algo espantoso que hasta el día de hoy yo nunca, o sea, sí volví a tener ataques de pánico, pero nunca tan fuertes. Sí. Era una opresión en el pecho que yo no podía respirar y yo en mi mente, como nunca había, o sea, nunca había sido tan fuerte, yo creía que me estaba muriendo, creía que me estaba dando como un paro cardíaco, algo así. Ajá. Como yo no podía moverme, empiezo en mi mente a decir, bueno, si hay un Dios, yo le pido que me perdone. En mi mente, así. No sé por qué me salió eso, no sé por qué me salieron esas palabras específicamente, pero tampoco es que tenía la gran fe. Porque oraba tipo, si hay un Dios, no es que, ay, Claro, Dios, no. Dios altísimo. No, mi oración fue muy, bueno, si hay un Dios, yo le pido que me perdone. No sé por qué así, y fue en mi mente porque no me podía mover. Y no sé cuánto tiempo estuve repitiendo eso en mi mente. Y después lo otro que yo puedo, no sé, de la manera, yo no lo puedo explicar de una manera lógica lo que pasó después. Eso va, como que derriba toda teología personal, derriba todo, no sé, pero no sé cuánto tiempo estuve repitiendo eso, pero en un momento de esa oración, como digo, no sé cuánto tiempo estuve repitiéndolo, pero hubo de repente, y yo sentí literalmente como cuando estás con los ojos cerrados y sentís que alguien está entrando a tu habitación, o sea, como que sabes que hay alguien, pero yo sentí que una presencia que era como la sensación de abrazar a alguien que no ves hace mucho, pero multiplicada por 1.000.000 de veces, Sí. se presentó en mi habitación y toda esa sensación que yo tenía tan espantosa se fue. No hubo una lucha, no hubo nada. Yo sentí que literalmente alguien entró a la habitación. Qué fuerte. Y yo supe que era Jesús. Yo le puse nombre Jesús. Alguien que sepa más de teología me va a decir, no, porque vos le decís Jesús, porque culturalmente, bueno, no sé, seguramente sí. O sea, yo creo que le digo Jesús por una cuestión cultural. Pero qué sé yo, a mí es al día de hoy que yo no lo puedo explicar a eso No, y tremendo. tampoco me interesa, o sea, fue mi experiencia y nada. A mí me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a vos, y también llegué a hacer preguntas muy parecidas. En mi caso, ya con 27 años de evangélico, hijo pastor y toda la construcción que tenía que tener, y preguntándole a Dios si existís, yo le pedía en mi caso que me lleve, ¿viste? Ya dudaba si existía, si no existía, y también fue una cosa tremenda, fue un encuentro tremendo que lo mismo me pasa, ¿eh? A veces no lo sé cómo explicarlo, no sé dónde encaja con la construcción cultural, histórica, teológica, no entiendo esas partes, pero sí te puedo asegurar que, como lo estás contando vos, te creo porque son muy reales. O sea, Sí, ¿a dónde termina lo real y empieza la parte mística o sobrenatural? No lo sé, pero es claro. súper real. La historia sigue que yo le digo a Jesús, yo sabía que era Jesús el que estaba en mi habitación, Ajá. y le digo, yo prometo servirte. No sabía, yo sabía que mi hermana estaba sirviendo, pero no sabía muy bien qué significaba eso, porque mi Claro, vos hermana te la también, jugaste. bueno, y ahí empieza todo. O sea, ese fue, según lo identificás vos en tu vida, el, el comienzo de una relación donde empezaste a interactuar con Dios, Yes. ¿verdad? Uh-huh. Sí, es Y que ahí empezó algo que hoy no tenés dudas de eso, digamos. yo no dudo de eso y fue lo que me marcó y fue nada, yo siempre vuelvo a ese momento y para mí, bueno, Ajá. fue Jesús, podemos encontrarle un tipo de explicación lógica, seguramente, pero que algo tenga una explicación lógica desde mi perspectiva, no lo hace muchas veces menos Menos sobrenatural. real. Claro, Claro, sí, sí, entonces sí, sí. para mí, bueno, ok, sí, no sé, que un médico pueda sanar a alguien a través de la ciencia sigue siendo para mí tan milagroso como alguien que se sana justamente milagrosamente. O sea, es como que yo veo a Jesús, hoy en día Exacto. puedo ver a Jesús en Bueno, todo eso. esto que vos estás diciendo es clave y quiero decir, y quiero agregarle algo a esto que vos estás diciendo. Yo creo que aquel
que se encontró con Jesús, con Dios, de la manera que sea, pero se lo encontró, y creyó que lo encontró a Jesús, yo creo que llega un momento donde no dejas de ver a Dios detrás de cada situación, por más normal que parezca la situación. Es decir, no, pero que fueron los médicos, sí, y le agradezco a los médicos, y admiro a los médicos, por ejemplo, pero no dejo de ver a Dios o la mano o a Jesús detrás de cada situación. Que una cosa no le quita el mérito a la otra, ¿verdad? Ujú.